Buenas tardes y bienvenidos otra vez a otro capítulo de nuestra rubrica para contar un poco qué pasa aquí desde el punto de vista de tres extranjeros expatriados a España. Y pues obviamente hoy también tenemos que hablar de coronavirus porque no hay otra noticia, pues es el tema que está absorbiendo cualquier cosa y no se puede hablar de otras cuestiones en estas horas. Pues hoy intentaremos dar un punto de vista sobre cómo se ha informado y cómo se ha gestionado desde el punto de vista de la información el tema del coronavirus en España. Y pensamos poderlo hacer porque nosotros estábamos ya muy mentalizados a que esto era un problema grave y serio, y pues podéis mirar nuestros vídeos, unos en italianos de hace semanas, donde decíamos quizás en España no están considerando el tema por lo grave que es. Y pues, y volviendo atrás, pues creemos que de verdad no ha sido considerado por lo serio que es. Y ahora vamos a ver si volvemos a enero, por ejemplo, pues el día cuando todo esto ha empezado con el primer infectado, pues tenemos el señor Fernando Simón decir a todos los españoles no habrá en España más allá de unos cuantos casos diagnosticados. Pues en aquel entonces se estaba hablando de otras cosas. Era un problema chino y a lo mejor empezaba Italia a tener, bueno, aún por estas fechas No. Italia, ¿no? Y por lo tanto, bueno, puede que se entendiera. Sí, pues, hasta finales de febrero se puede entender. Sí, no, a finales de enero, ojo, a finales de enero. A finales de febrero ya no se puede entender. No, bueno, digo hasta finales de febrero, porque en Italia empezó como el 20 de febrero, el 22. Sí. Hace un mes. Bueno, cuando lo descubrí, yo creo que la fecha lo veremos después, pero la fecha que marcó un antes y un después es el 3 de marzo, pero llegaremos a esto. Pues sí. En febrero, pues seguimos con un número de infectados que va prácticamente duplicando día tras día. Y el día 13 de febrero es el día que se suspende, se cierra el Mobile World Congress de Barcelona y Sánchez, el presidente del gobierno, dice no responde a razones de salud pública en España. Puede que esto incluso sea verdad, porque puede que el cierre del mobile haya dependido de otros factores, además del riesgo de contagio. Simón siempre dice no existe riesgo de infectarse. Evidentemente el gobierno no lo había tomado bien este cierre, esta cancelación. Y dice que la ansiedad estaba fuera de lo razonable. Sin embargo, el día 13 de febrero es el día del primer muerto no chino, no asiático de coronavirus, que era justamente un señor de Valencia. Pero el 13 de febrero no se sabía. El señor había muerto por una neumonía por causas desconocidas. Luego, exacto. Pues vamos Luego, siguiendo, bueno, si quieres sigo un poco yo. Sí, adelante. Pues el 24 de febrero los contagiados eran 4, el 25, 8 y justo el 25 de febrero un opinionista, si así queremos llamarlo, bastante famoso, que todos los sábados está en La Sexta, Antonio Maestre, dijo que, ahora os digo exactamente qué dijo, dijo que es más probable morir atropellado porque la mascarilla para protegerte del coronavirus se mueva y te tape los ojos que por el propio virus. O sea, se lo tomó a cachondeo, como cachondeo. El 26 ya estamos a 14 infectados y de qué hablaba la prensa nacional, pues del encuentro entre Sánchez y Torra. O sea, básicamente no
todavía esto no era un tema prioritario, pero ya se estaba hablando, ya en Italia había explotado el primer brote, o sea, se cerró, los primeros pueblos se cerraron y, y justo ese día, el 26, el perfil de Twitter de Sanidad dijo que quien venía de zonas con riesgo de coronavirus, o sea, con presencia de coronavirus, no tenía que hacer nada, no se tenía que preocupar de nada. Os meteremos todos estas fuentes en los comentarios. El mismo 26, otro mensaje de Antonio Mestre diciendo que básicamente solo los fachas se metían mascarillas y así los podíamos reconocer. O sea, otra gran, otro gran argumento. Y el 26 es un día que parece muy importante para la información. Se hizo muy famoso el vídeo de Lorenzo Milá, que en televisión española hizo, pues, habló porque es el corresponsal para Italia y dijo que, pues, que en Italia había mucho alarmismo y mucha exageración, que eso era bastante, no era que una gripe más. Y yo creo que ese vídeo que se hizo famoso hasta en Italia hizo mucho daño, porque durante 10 días, los 10 días siguientes, este vídeo estuvo en todas las redes sociales y muchos, por ejemplo, eh, Pablo Echenique de Podemos, tomaron este vídeo y lo retuitearon y lo metieron en sus redes sociales diciendo que por fin un periodista decente decía que esto no era más que alarmismo y era utilizado por la derecha para alarmar. Io añado solo una cosa desde la mirada de tres italianos, que como en el desarrollo del contagio España sigue desafortunadamente lo que ocurre en Italia, también el desarrollo de cómo se percibe y trata la cuestión. España ha seguido un poco el mismo patrón, y decir que a mediados de febrero, hasta el 20, algo así, en Italia los debates eran debates públicos entre virólogos, entre especialistas, que para mí ha sido muy desconcertante y hasta dañino, sobre la gravedad de la enfermedad, con virólogos importantes que en televisión decían no es más que una gripe normal, no os preocupéis demasiado, la gripe también mata mucho a personas mayores y bla, bla, bla. Y virólogos más preocupados, por un lado. Y por el otro, en el lado político, un poco el mismo que acabas de comentar, Saúl, o sea, fuerzas de izquierda acusando a fuerzas de derecha de querer tomar, de querer hacer que la preocupación social crezca sobre el tema de este virus viene de afuera por su agenda nacionalista. En Italia tenemos el caso muy llamativo del secretario del Partido Demócrata de izquierdas, que ha pasado de hacer este discurso, quieren ponernos miedo, los de derechas, bla, bla, tenemos que vivir normal, irnos de copas, a tomarse coronavirus. La gran diferencia, si me permites, sí. Es que en España tenían el mal ejemplo por ciertas cosas de Italia, con lo cual pues podrían haber aprovechado de alguien que lo ha hecho de la forma que lo ha hecho, pero porque se enfrentaba por primera vez al problema, o por primera vez desde un punto de vista de una democracia que tiene que reaccionar a esto, porque ya había China y no éramos ni siquiera la primera democracia, porque había Corea del Sur que también ha sido un ejemplar en la gestión del COVID, con lo cual pues tenían varios ejemplos y podían haberlo gestionado mejor, tenían las curvas, tenían ya una información suficiente para cómo sacar provecho de lo que había pasado en otros países. Uh-huh. Y bueno, para seguir con la línea temporal, pues el 29 de febrero hubo otra marcha de los agricultores. Eso era
la noticia del día. Y bueno, y nosotros mismos hicimos un vídeo el 4 de marzo advirtiendo que nos estaba tomando en serio una pandemia, o al menos hasta ese momento no era una pandemia, era una epidemia, pero o sea, en Italia ya empezaba a ser grave. No, Y, pero ojo, porque nos pasamos de una cosa importante, que el 3 de marzo, sí, sí. el 3 de marzo yo creo que es la fecha en que realmente se ha empezado a hacer mal, porque todo lo que viene antes era justificable, tanto lo que decía la prensa o que destacaba la prensa como las medidas tomadas por el gobierno. Y luego el 3 de marzo, ¿qué pasa? Que se descubre que un señor de Valencia que había fallecido el 13 de febrero había muerto con el COVID por una neumonía. Por lo Sí. tanto, pues, y era un caso que no tenía conexión ni con China ni siquiera con Italia. Sí. Por lo tanto, ahí yo creo que deberían haberse preocupado. Y ahí yo, francamente, empecé a preocuparme por mí mismo. En plan, que pues evidentemente el virus estaba circulando en España, porque este señor habrá probablemente circulado antes de morirse y probablemente no ha sido el único infectado en este momento y pues nadie se lo tomaba en serio. Por lo cual, ese es el día que el tema cambia de forma radical desde mi punto de vista. Pues, perdón. No, sí, has hecho bien de interrumpirme para esto. Bueno, básicamente hemos acabado, pero podemos llegar a decir que, como ya sabréis, hasta el 9 de marzo no se hizo absolutamente nada cuando esto ya lo dijimos en un vídeo anterior, o sea, las primeras medidas en Italia se tomaron a finales de febrero, se cerraron las primeras ciudades y en España hasta el 9 de marzo parece que no pasaba, parecía que no estaba pasando nada. Mientras, bueno, y ya había 1000 casos detectados. La verdad es que no muchos muertos, pero 1000 casos detectados. Y bueno, yo creo que habrá después, cuando será el momento, cuando pasará la crisis, habrá que acordarse de todo esto, habrá que acordarse de la inacción de la política y habrá que acordarse de los periodistas que miraron para otro lado, porque creo que el periodismo es una parte muy, muy importante de todas las democracias y sin una buena prensa no se puede tener un buen gobierno, porque nadie controla lo que hace el gobierno. Y para eso están los periodistas, para señalar cosas que los políticos no ven o que hacen mal. Y bueno, hasta el 9 de marzo esto nadie lo vio y hasta después del 9 de marzo, en algunos programas como, no sé, Rojo Vivo y eso, yo vi, o sea, oí algunas afirmaciones que fueron bastante desconcertantes, porque entre ellas se dijo que desde el primer momento en España se estaba haciendo muy bien y que en Italia se estaba haciendo muy mal. Ahora, esto me da igual que se criticase Italia realmente, pero los números de hoy, y sobre todo la curva de contagios y la curva de muertos, están demostrando que los números españoles con 13 millones de personas, de ciudadanos menos, son peores que las italianas. O sea, Bueno, esto Ferreras de que sí, Italia era un ejemplo negativo y España lo hacía maravillosamente bien, lo decía en varias ocasiones el día del Real Decreto que declaró el estado de alarma, que creo que era el 16 de marzo. Y durante todo el día, mientras esperaba esta rueda de prensa que nunca llegaba a celebrarse, pues lo decía y lo repetía. Y pues no, porque Italia lo hizo mal, Italia y España, no sé qué. Pues, y bueno, hay muchos casos. Yo quiero añadir
muy rápidamente, que tampoco ha ayudado la prensa cuando decía no dejad de besaros o de abrazaros, como por ejemplo La Vanguardia el día 6 de marzo, y no ha ayudado la entrevista en Catalunya Radio al secretario de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña, el doctor Joan Guix, que decía: me sigue preocupando más la gripe que el coronavirus. Esto el día 9, cuando ya España estaba reaccionando al problema. Y no ha ayudado toda la gestión del 8 de marzo, y no ha ayudado Vista Alegre, es que actos irresponsables y pues consentidos por políticos, pero a los que la prensa no ha criticado de forma suficientemente contundente y no ha pedido hasta ahora explicaciones. Pues se ha hecho como si nada hubiese pasado y como si no hubiese responsabilidades al respecto. Quiero añadir, y quizá luego cerramos si nadie tiene nada más que decir, que también hubo periodistas españoles o bueno, que trabajan en la prensa española y que sí que dijeron algo. Por ejemplo, Luca Costantini, que es un periodista de Voz Populi, quizá porque es italiano, pero llevaba ya unos días avisando. Otro era Juan Ramón Rayo, que es un economista que de vez en cuando se ve en La Sexta. Llevaba días avisando, y hubo hasta un episodio de Cuarto Milenio el 2 de marzo que hizo un episodio entero sobre el coronavirus, diciendo que pues era una cosa de que en España no se estaba hablando de ella, pero era muy importante y estaba a punto de llegar. O sea que no todo fue malo, pero claro, no estamos hablando de medios o periodistas muy famosos en el país, y esto fue el problema. Bueno, pues esperemos que ahora la cosa se está tomando seriamente, esperemos que de aquí vamos a mejorar y vamos a poderlo gestionar. Bueno, no nosotros, pero que finalmente se haya tomado definitivamente en serio este gran problema. Vale, bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.